Quisiera que me acompañaran en una oración al Señor para entregar este tiempo en sus manos. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia para agradecerte, oh Rey, la gran bondad que tú has tenido con nosotros, tu inmensa misericordia, Padre, que es nueva cada mañana y hoy justamente también es nueva para nosotros, Señor. El poder encontrarnos un domingo más para abrir tu palabra, para escuchar, Señor, tu voz. También para que todos juntos, en una sola voz, podamos elevarte a ti, Señor, nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, Padre, confiados de que tus promesas son ciertísimas y por lo tanto de que tú nos escuchas. No por nuestros méritos, sino por tu Hijo, para quien es la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Bien, hermanos, a partir de hoy retomamos la escuela bíblica después del receso del verano. Espero que vengan con mucho ánimo. La escuela bíblica es una oportunidad que tenemos de poder enseñar algunos temas que quizás por su forma y el formato que tenemos para la escuela bíblica se presta más para poder intercambiar ideas también. No es un monólogo. Podemos hacer preguntas, podemos estar un poco más distendidos en lo que es la enseñanza. Este semestre nos vamos a centrar en el tema de la Reforma Protestante, porque justamente este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma y es un motivo muy especial que nos alegra de ver cómo el Señor en su providencia permitió que aquellos sucesos ocurrieran en su momento para volver otra vez nuestros ojos a la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que es lo más relevante de la Reforma es volver a abrir la palabra del Señor y encontrar esos tesoros allí revelados de parte de Dios para su iglesia. Vamos a comenzar con dos sesiones, la de hoy y la del próximo domingo, en las que vamos a estar viendo la historia, algunos elementos de la historia de la Reforma y vamos a dedicar más tiempo para hablar de Martín Lutero, que es uno de los protagonistas centrales de la Reforma. No es el único, hay muchísimas personas que estuvieron alrededor del tema de la Reforma, pero creo que es importante señalarlo porque en él podemos ver cómo el Señor fue encajando las piezas de lo que fue ese momento histórico, ¿no? Entonces, por eso vale la pena conocer esa historia y a partir de ella, pues, ir viendo esa providencia del Señor tan grande para encaminar a su iglesia nuevamente por el sendero de la luz, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar hoy con esto, con la historia de la Reforma Protestante. Para ello vamos a llevar la clase hoy. Creo que no vamos a cubrir todos los tres temas, pero vamos a comenzar con ellos. A ver un poco los antecedentes, cómo se gesta este tema de la Reforma. Luego vamos a ver el contexto histórico, el contexto político, el contexto religioso que dio lugar todo ello para que la Reforma tuviese ejecución en ese momento. Y luego vamos a estudiar los protagonistas, que vuelvo y repito, vamos a centrarnos en Martín Lutero, luego vamos a estudiar un poco la historia de Juan Calvino, las aportaciones que estos hombres hicieron para que hoy nosotros podamos estar aquí. Sí. Bueno, el Señor a través de estos hombres, ¿no? Porque finalmente detrás de ellos no está nadie más que el buen Dios nuestro, el soberano. Bien, en cuanto a los antecedentes, vamos a comenzar con este punto. Aquí vemos como una línea de tiempo, nos fuimos muy atrás, desde el primer siglo. Es como las eras, digamos así, de la iglesia. Hay una primera etapa que le llamamos la etapa apostólica, que es cuando los apóstoles del Señor comienzan a extender el evangelio a todos los rincones de la tierra, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese primer siglo, podríamos decir que hay una influencia directa de parte de los apóstoles. Los apóstoles están organizando las iglesias locales, están escribiendo las cartas, están desarrollando esas bases apostólicas sobre las cuales la iglesia se fundamenta. Eso digamos que ocurre más o menos, no son fechas exactas, pero durante el primer siglo hasta que muere el apóstol Juan, más o menos en el año 100, ¿no? Vuelvo y repito, no son fechas exactas, pero son los hitos más o menos que permiten ver cómo va avanzando la historia. La segunda etapa la llamamos la iglesia perseguida, porque es... evidentemente, dentro de la época apostólica también hay persecución, ¿sí?
Pero aquí digamos que se nota más esa persecución. Comienza a verse cómo el Imperio Romano ataca directamente al cristianismo. Lo ve como una amenaza, como un peligro. Lo ve como si se estuviera tratando de suplantar o de arrebatar el reino material, digamos, al César. Entonces hay toda una persecución de uno tras otro contra la iglesia, ¿no? Esas persecuciones no se salieron del control de Dios, estuvieron en sus manos en control. Esas persecuciones sirvieron para afinar la doctrina apostólica, para sentar esas bases de una iglesia realmente sólida. Las persecuciones sirvieron también para extender el evangelio a otros rincones de la tierra. Esto se ha cumplido a través de toda la historia. Cuando hay persecución y los cristianos tienen que salir de sus lugares a otros lugares a seguir extendiendo el reino de Dios, vemos detrás de ello, aun cuando suena un poco doloroso, por el hecho mismo de la persecución, está detrás de ello el Señor, extendiendo su reino. Así que lo miramos desde esta época de la historia, porque sabemos qué pasó a raíz de la persecución, ¿no? Evidentemente quienes la vivieron en su momento seguramente padecieron mucho y sufrieron los martirios, las crucifixiones, las hogueras, los destierros, todos estos elementos que son muy dolorosos, ¿no? Bien, luego en la siguiente etapa podemos hablar de la iglesia imperial, que es cuando ocurre el edicto de Constantino, en el cual la iglesia o el cristianismo, digamos, que es aceptado de parte del Estado. Entonces viene una época de tranquilidad, digamos, desde el punto de vista político. Sin embargo, esa tranquilidad, esa pasividad también trajo consecuencias negativas en la iglesia, ¿no? Comenzaron a verse algunos elementos como, por ejemplo, la elaboración de figuras de personajes históricos, inicialmente con la intención de recordarlos, pero al final esto desembocó en una adoración a aquellas figuras, ¿no? Que hoy todavía sobreviven en muchos lugares, estas figuras en las cuales los hombres se inclinan, ¿no? A adorarlos, contraviniendo así los mandamientos de Dios, ¿no? También es una época difícil, ¿no? La época imperial. Y luego entramos a la era medieval, cuando termina el Imperio Romano y durante 10 siglos parece que la iglesia viviese en oscuridad, ¿no? Pero evidentemente no fue así. Hubo hombres allí que el Señor mantuvo alumbrados con la luz de la palabra, ¿no? Muchas personas allí guardadas por esa providencia del Señor para que la iglesia se continuara extendiendo y viviendo, ¿no? Allí estaban los escogidos de Dios perseverando, ¿no? Es una época, evidentemente, desde el punto de vista de cantidades de cristianos, que es más bien pobre en ese sentido, pero vuelvo y repito, allí estaban esos escogidos, esos escogidos. Luego viene la época de la Reforma, a partir de las 95 tesis en el año 1517, que es justamente 500 años atrás, el 31 de octubre. Luego ocurrió un hecho que lo llaman la Guerra de los 30 años, que fue una guerra que se desató justamente por motivos religiosos, pero bueno, detrás de estos motivos religiosos también había ansias de poder, ¿no? Ansias de riqueza. Fue una guerra cruenta en la cual marcó de alguna manera el direccionamiento que iba a tener los países europeos, ¿no? Y bueno, estamos en la época moderna, la posmoderna, la cristiana, la poscristiana. Estamos asistiendo a todas estas épocas, ¿no? Bien, vamos a centrarnos, hermanos, entonces un poco en esa era que llamamos la era medieval de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo quisiera aquí hablar un poco de los pre-reformadores. Evidentemente es imposible nombrar a todos porque incluso hay algunos que no quedaron registrados dentro de la historia, pero que fueron en su momento personas que amaron mucho al Señor y que perseveraron en la doctrina de la palabra. Pero voy a centrarme al menos en estos cuatro personajes que la historia registra. Uno de ellos, Juan Baldo, que vivió en esta época señalada entre 1140 y 1205, francés, nació en Lyon. Bueno, aquí el hermano seguramente conoce más de esto. Esta persona era una persona acaudalada, rica, pero sucedió algo en su propia vida que fue la muerte de un amigo muy querido,
Y esto le hizo reflexionar sobre la vida, ¿no? ¿Qué es realmente la vida? ¿De qué sirven las riquezas? Y esto lo hizo entrar en esa introspección, a ver qué realmente es significativo en la vida de una persona. Al final, él llega a la conclusión de que lo mejor es dedicarse a la obra del Señor más que a las riquezas. Y ese fue como su estandarte, ¿no? De hecho, parte de la predicación, el gran centro de la predicación de los valdenses, de Juan Valdo, era: no podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Ese era como el punto de partida de la predicación de este hombre, ¿no? Él vendió todas sus posesiones, después de dejar asegurada pues el futuro de su esposa, de sus hijos, vendió todas las posesiones. Algunos de esos recursos los dedicó para pagar la traducción de los evangelios y de algunos otros libros de la Biblia al idioma, a la lengua del pueblo, y se dedicó a predicar, básicamente. Y el centro de su predicación era esa, ¿no? Amar a Dios antes que a las riquezas. Ese era el centro alrededor del cual giraba su predicación. De allí salen lo que se llamó luego los valdenses o los pobres de León. Evidentemente, cuando ellos surgieron y comenzaron a predicar estas verdades, comenzaron a predicar en contra de la veneración de las imágenes, de los santos, de las reliquias. Comenzaron a criticar el purgatorio, aquel arrepentimiento de última hora, ¿sí? La confesión ante los sacerdotes, la misa por los muertos, las indulgencias papales, todo esto fue criticado por los valdenses. Entonces, a raíz de esas críticas vino la persecución y los valdenses fueron perseguidos, sacados de esta ciudad de León, y ellos tuvieron que emigrar incluso a otros países. Y vuelvo a decir que se repite la historia, ¿no? Al emigrar, al tener que salir por la persecución, estas personas llevaron el evangelio a otros lugares y la iglesia siguió extendiéndose en aquellos otros lugares a donde emigraron. También hay que mencionar a John Wycliffe. Vemos que alguno estaba en Francia, este estaba en Inglaterra. Este hombre también promovió el conocimiento y la autoridad de las Escrituras. Muy por el contrario de lo que hacía la iglesia de entonces, que era esconder la Biblia, ¿no? Dejarla solamente en manos de algunos que sabían su idioma, algunos privilegiados, entre comillas, que podían leer la Biblia e interpretarla como ellos a bien tuvieran, ¿no? Pero el pueblo no tenía acceso a la Biblia. Entonces, John Wycliffe fue una de las aportaciones que él hizo más grande, fue esa, ¿no? Promover el conocimiento y la autoridad de la palabra de Dios. Así que está ese espíritu reformador en aquel hombre, ¿no? Publicó él la traducción al inglés de la Biblia, fue la primera traducción en aquel idioma. Enseñó que hay una relación directa entre Dios y los hombres, que no es necesario un intermediario tal como un sacerdote para mediar entre Dios y el hombre, que hay acceso por medio de Jesucristo a Dios. Esto lo enseñó él. Y bueno, él fue sometido también a persecuciones de parte de la iglesia oficial de aquel entonces. Dice la historia que él murió solo, abandonado, perseguido por la iglesia. Y 40 años después de su muerte fue declarado por la iglesia católica romana como un hereje. Y cuenta la historia que este hombre fue desenterrado, sus huesos fueron quemados y arrojados al mar. O sea que hubo una persecución allí incluso después de su muerte, ¿no? De John Wycliffe. Luego aparece este otro personaje, Jerónimo Savonarola. Este estuvo en Italia en estas fechas, ¿no? 1452 a 1498, fue una vida relativamente corta. Él también se dedicó a predicar el arrepentimiento verdadero, con un tono muy enérgico. Él era muy fuerte en su predicación, la necesidad del arrepentimiento, de venir a los pies de Cristo, reconociendo que delante de Él somos pecadores, y ese fue el centro de su predicación, ¿no? De Jerónimo. Critica duramente a las familias ricas de entonces, a los Medici, al Papa, a los Borgia, a todos estos los critica porque están escondiendo las verdades. Predicó contra el lujo, la depravación y la corrupción que había entonces en la iglesia. Y esto le llevó a ser torturado. Este hombre fue apresado, torturado, y en esa tortura fue obligado a retractarse. Él se retractó para cuidar su vida, para salvar su vida, pero luego, al final de sus días, pues evidentemente él reconoce que fue doblegado por aquellas circunstancias de la tortura.
Aún a pesar de ello, de haberse retractado, este hombre fue quemado en la hoguera. Entonces vemos detrás de estas personas, evidentemente, ese trasfondo de el volver a la palabra, de volver a aquellos elementos básicos del Evangelio, como son el reconocer el pecado del hombre, la distancia que existe con el Dios Santo, la necesidad de un arrepentimiento, de una fe en Jesucristo. Estos elementos centrales del Evangelio fueron los que ellos estuvieron predicando y enseñando, ¿no? Finalmente mencionar a Jan Hus, un poco antes en la historia. Este fue en los países bohemios, en Praga específicamente. Él se dedicó a enseñar que solamente la palabra tiene autoridad y esa autoridad es suficiente para guiar al cristiano. Eso fue, digamos, que el elemento central, ¿no? Criticó también la inmoralidad de la iglesia de Roma y este hombre también fue quemado por hereje, ¿no? El día que él fue quemado, dijo esa frase que aparece allí, bueno, aquí no aparece en la diapositiva, pero él dijo lo siguiente: hoy van a asar un ganso, porque el apellido Haas significaba ganso, ¿no? Hoy van a asar un ganso, dice él, pero dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán asar. Y estaba hablando en futuro, ¿no?, de Martín Lutero, 100 años después. Así que al menos estos 4 hombres podemos señalar en la historia de la Reforma. Vuelvo y repito, hay muchos otros personajes que también defendieron las verdades de la palabra, pero ellos un poco para ilustrar que no fue solamente Martín Lutero y Juan Calvino, sino muchos otros que estuvieron aportando a esta revolución, digámoslo así, para volver a la palabra de Dios. Bien, avancemos entonces un poco, hermanos. Miremos ahora el contexto ya en el momento en que se lleva a cabo la Reforma Protestante. Ese contexto podemos verlo bajo 3 elementos: un contexto histórico y político, hay algunos elementos que providencialmente se estaban desarrollando en esa misma época. Uno de ellos fue la invención de la imprenta, unos cuantos años antes, en el año 1450. La imprenta fue un medio que luego se utilizó para expandir la Biblia, ¿no?, para publicarla, imprimirla y llevarla a muchos rincones de la tierra, ¿no? Entonces, esa invención de la imprenta por parte de Gutenberg, de hecho, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿sí? Allí se estrenó la imprenta para divulgar masivamente la palabra de Dios. Es un elemento muy relevante dentro del contexto histórico de la Reforma. También el descubrimiento de América. Comenzaba a haber unos vientos de cambio, ¿no? Parece que estábamos dejando la era medieval para pasar a otra época, ¿no?, de la historia. Y el descubrimiento de América, pocos años también de la Reforma, fue un elemento importante, ¿no?, en el cual las fuerzas políticas y las fuerzas económicas comenzaron un poco a moverse, ¿no? Y también podemos hablar del emperador, de Carlos V, ¿sí?, de España. Fue un emperador que compartió de alguna manera el poder con la iglesia. Había una especie de negociación entre la iglesia y el Estado para poderse repartir los poderes de entonces. Y en esas negociaciones pues se tejían toda suerte de estrategias para acomodar políticamente los diferentes elementos que gobernaban el mundo de aquel entonces, ¿no? La Iglesia Católica dominaba políticamente la mayoría de los países europeos y comenzó a haber un descontento entre los políticos y la Iglesia, y eso suscitó pues estas negociaciones de las que hemos hablado, pero también fue un elemento que de alguna manera encendió un poco la chispa, ¿no?, de la rebelión de los políticos que veían en la Iglesia como un rival en cuanto al ejercicio del poder, ¿no? Y eso hizo que la Iglesia hiciera ciertas concesiones a las autoridades políticas. Entonces, todos estos movimientos que vemos como contexto histórico y político, digamos que fueron abonando el terreno para que la Reforma tuviese lugar, ¿no? También podemos hablar, hermanos, que hubo un contexto social, evidentemente. En este caso hablamos de Alemania, por ejemplo, que era una potencia muy importante, una potencia comercial, pero que también tenía este problema con la ambición de Roma, ¿no?, de la Iglesia. Allí había una pugna entre los gobernantes de Alemania y la ambición de la Iglesia de Roma.
Y también dentro de ese contexto pues vemos un declive espiritual muy marcado por la corrupción de la iglesia de entonces, ¿no? Un declive espiritual y moral de la iglesia, y eso se traduce evidentemente en un declive social. Y esto a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha visto. Siempre que hay un declive espiritual, eso se traduce en un declive moral, en un declive social. Esto es una constante. Todo lo contrario también es verdad, ¿no? Cuando hay un movimiento de avivamiento espiritual, resurgen los equilibrios sociales, ¿no? Y hay más igualdad, hay más, digamos, justicia social de alguna manera, ¿no? Eso repercute en la sociedad, ¿no? Y en ese momento pues se vivía ese momento de declive espiritual, moral de la iglesia y de la sociedad. Y quizás lo más marcado podríamos hablar del contexto religioso. Hay algunos elementos muy importantes de la vida de la iglesia de Roma en aquel entonces. Uno de ellos era el hecho de que los cargos administrativos de la iglesia eran muy codiciados. ¿Por qué? Porque esto repercutía en las riquezas de los individuos que ostentaban esos cargos administrativos. Entonces, todo el mundo quería ser, de alguna manera, un directivo dentro de la iglesia, ¿no? Eran cargos muy lucrativos. En segundo lugar, los papas y los prelados de la iglesia vivían de una forma libertina y holgada, ¿no? Dejaron aquella vida austera, aquella vida, digamos, centrada en anunciar el evangelio, y comenzaron a vivir vidas de lujo, ¿no? Bueno, vemos nosotros hoy mismo ese mismo estilo de vida, ¿no? En muchos lugares. Siempre está eso, ¿no? La raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, ¿no? Y esto corrompe el corazón de los hombres. En tercer lugar, nadie podía leer la Biblia salvo algunos sacerdotes, ni siquiera todos los sacerdotes, ¿no? Algunos podían leer, algunos privilegiados tenían el acceso a la Biblia. Estaba muy restringida, el pueblo no conocía la Biblia. Es un privilegio, hermanos, que hoy tengamos la Biblia allí en la mano. Es un privilegio de parte de Dios que hoy nosotros podamos vivir esa época, ¿no? En aquella época no existía tal privilegio y la gente no conocía lo que decía la palabra del Señor. También está el elemento del purgatorio, que eso era también un invento muy lucrativo, generaba mucho dinero a la Iglesia Católica, el purgatorio, porque era una especie de amenaza, ¿no? Claro, después de muerta la persona, la única solución era dar dinero, ¿no? Para sacarlo del purgatorio. Y pues todos querían salir del purgatorio. Así que se pagaba mucho dinero por esto y eso representaba muchos ingresos para las arcas de la iglesia. Y luego, al final de la época esta que estamos hablando, la venta de indulgencias, que esto ya fue como, digamos, la guinda, ¿no? La guinda del pastel, la venta de indulgencias. Esto significaba que por dinero yo podía comprar el perdón de los pecados, básicamente. Esto era lo que se vendía, ¿no? El perdón de los pecados, las indulgencias. Así que, hermanos, dentro de ese contexto histórico, político, social y religioso, lo único que vemos es que el camino estaba preparado para la reforma. Lo que vemos detrás de todos esos elementos que nos espantan un poco, vemos la mano de Dios orientando todas las piezas para que fuesen encajando y entonces esto revirtiera en una profunda reforma de la vida del pueblo, ¿no? Una profunda reforma de la iglesia. Mateo 16, 18 nos dice estas palabras que cobran mucha fuerza en aquella época: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa es una verdad en todas las épocas de la historia, hermanos. Aún en la época en la que vivimos, que también es una época llena de corrupción de parte del mundo, ¿no? Donde el mundo se endurece y cierra sus oídos y va en contra del cristianismo de forma abierta. Ya no es que estén indiferentes al cristianismo, sino que van en contra del cristianismo. Las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos. Y en esa esperanza nos sustenta el Señor, ¿no? Confiamos en Él, de que Él está sustentando a su pueblo, que nos está guardando, que hay pueblo que Él sigue llamando y que lo sigue cuidando, porque ha sido su promesa y Él nunca incumple sus promesas. Esto nos hace ver uno de los atributos de Dios más importantes, hermanos, que nunca debemos olvidar.
es ese atributo de la providencia del Señor a través del cual Él ejerce toda su autoridad. Aún las hojas de los árboles no caen si Él no lo decreta, si Él no lo permite. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por el Señor. Él es poderoso, hermanos. Él es omnipotente y estamos en su mano. Nada nos pasa que el Señor no lo permita, y todo lo que permite en la vida de sus santos, de sus escogidos, es para bien nuestro. Así que cuando vivamos situaciones difíciles, hermanos, confiemos siempre en la bondad del Señor, porque Él está en control. Él no lo ha perdido, ni un segundo ha perdido el control de la historia. No lo perdió entonces y no lo pierde ahora. Sigue teniendo el control de la historia. Me gustaría leer uno de los párrafos que aparece en la Confesión de Fe de Londres, justamente alrededor del tema de la providencia, que es muy importante. Dice lo siguiente: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder, sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, a todas, y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. Amén. Gracias al Señor que Él ejerce su autoridad de manera infalible y que en su providencia Él va gobernando absolutamente todas las cosas. No perdamos nunca de vista esto, hermanos, porque este es un consuelo permanente para nuestro corazón, ¿no? Que Él gobierna la historia y que nada se sale de su control. Bien, diciendo esto, hermanos, podemos pasar entonces a lo que podemos llamar los protagonistas, y vamos a centrarnos esta mañana un poco en los primeros años de Martín Lutero, de su vida pública. Vamos a hablar de dos cosas: de su vida propiamente, de aquellos acontecimientos que también en la providencia del Señor fue encajando en la vida de Martín Lutero, y luego en las aportaciones que él hace para la Reforma. En primer lugar, debemos señalar un poco sobre su niñez lo siguiente, hermanos. Martín Lutero era hijo de estas dos personas, de Hans Luther y de Margarita. Eran sus padres, eran hombres piadosos, pero eran hombres, personas muy estrictas, ¿no? Su padre era muy estricto, era muy, no dejaba pasar ninguna, ¿no? Hablaba mucho de la justicia de Dios, ¿no? Y cuando hablaba de Cristo, Martín Lutero temblaba, ¿no? Sí, está hablando de la justicia de Dios. Y dice, pues, que a raíz de esa forma en que fue criado Martín Lutero, él se preguntaba esto, ¿no? ¿Dónde está el Dios bondadoso y amoroso? No lo encuentro, ¿no? Solo veo la vara de la justicia de Dios. ¿Cómo conjugar su misericordia infinita con esa justicia también infinita? Que es una de las grandes preguntas que hoy muchos también nos hacemos de cuando en cuando, ¿no? ¿Dónde está ese equilibrio? Pues sí está, hermanos, el equilibrio del Señor. Dice Martín Lutero en uno de sus escritos lo siguiente: desde mi niñez se me acostumbró a palidecer y a espantarme siempre que oyera pronunciar el nombre de Cristo. Palidecía, temblaba, dice Martín Lutero, pues solo se me había enseñado a ver en él un juez riguroso e iracundo. Uno dirá, bueno, los padres se equivocaron al enseñar de Dios estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver a continuación que el Señor utilizó aún esta forma en que fue criado Martín Lutero para llevarlo a entender lo que significa la misericordia de Dios y la salvación solo por gracia. Fueron elementos también muy importantes en su vida. Bien, pasemos un poco a la siguiente etapa de su vida, su juventud. Martín Lutero sale a los 14 años, muy joven, sale de casa a estudiar en otro pueblo. Su padre, que había sido un minero inicialmente muy pobre, en su momento de la historia, digamos que logró recobrar algunos de sus recursos que le permitió entonces enviar a Martín Lutero a estudiar. Y él sale de su casa a esta temprana edad, ¿no? Esto también nos habla un poco de que los jóvenes tienen responsabilidades, ¿no? Cuando tengan 14 años. A veces pensamos que las personas a los 14 años no son capaces de hacer cosas y parece que los seguíamos tratando como niños, ¿no? Pero no, a los 14 años ya se pueden tomar decisiones.
A los 14 años ya se puede ser responsable, ¿sí? No se puede vivir como un niño a los 14 años. Hay que darle responsabilidades a los chicos. Y Martín Lutero tuvo esa responsabilidad, ¿no? Salió de casa a estudiar a otro pueblo. Dice que ganaba su sustento cantando en una tuna. Le gustaba la música a Martín Lutero, ¿no? Más adelante una de las aportaciones que hizo Martín Lutero fue justamente la música, ¿no? Algo que poco se señala, pero que es importante, ¿no? A los 18 años, en 1501, va a la Universidad de Erfurt, de esta ciudad, y se gradúa en el año 1505. El sistema educativo en esa época permitía esa graduación intermedia, digámoslo así, que le abría las puertas entonces para estudiar una carrera que era relevante socialmente. Él podía entonces estudiar, después de salir de allí, medicina o filosofía o derecho, que eran las grandes carreras universitarias de aquel entonces, ¿no? Su padre, que había hecho ese esfuerzo para que Martín Lutero estudiara, él quería que Martín Lutero estudiara derecho. Era como el sueño que tenía el padre de Martín Lutero. Así que lo estimula para que escoja derecho. Y efectivamente Martín Lutero comienza a estudiar derecho en mayo de 1505. Comenzó a estudiar, pero hubo un fin de semana, como ocurre hoy día también, que los fines de semana se van los chicos a casa. Bueno, entonces él, después de un mes de estar estudiando allí, marchó a casa para unas vacaciones, pero en el trayecto ocurrió un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de Martín Lutero, ¿no? Todos recordamos y seguramente hemos leído en la historia lo que ocurrió aquel 2 de julio de 1505. Ocurrió una tormenta muy fuerte. En esa tormenta, algunos dicen que la frase que Martín Lutero dijo cuando él se vio amenazado por esa gran tormenta, esos rayos, esa tormenta de rayos que caían alrededor de él, él se vio su vida en peligro y exclamó esa frase, ¿no? Ayúdame, Santa Ana, que me haré monje. Dijo estas palabras. Algún historiador comenta que él no iba solo en aquel viaje, que iba con un amigo, que aquel amigo murió en la tormenta. Esto no lo he podido comprobar, pero bueno, podría ser algún elemento adicional para que él reaccionara de esta forma, ¿no? Pidiendo el auxilio. Hizo esa promesa, y Martín Lutero era muy serio en sus promesas y la cumplió, ¿no? Dejó la carrera de Derecho y se fue a hacerse cura, ¿no? Esa fue la siguiente etapa de su vida, de Martín Lutero. Se hace cura. El 17 de julio ingresa a un convento de agustinos en Erfurt. Dejó la universidad y se fue a hacerse monje, ¿no? Dice la historia que allí en este convento lo trataron con mucha rudeza. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que había estudiado previamente y de alguna manera había que demostrarle que los estudios no eran importantes a la hora de ser monje, ¿no? Le asignaron los trabajos más arduos para humillarle, ¿no? Sí, dice que le tocaba fregar los suelos y hacer mil cosas que normalmente una persona que hubiese salido ya de unos estudios previos no hacía. Y eso, trataban de demostrarle que toda la ciencia y el saber no le otorgaban ninguna ventaja frente a otros. Ahora le tocaba ser de portero, le tocaba arreglar los relojes, limpiar la iglesia, barrer las celdas, y cuando terminaba todos estos trabajos que le ponían a hacer, entonces lo enviaban a mendigar casa por casa, a tocar las puertas para recoger el pan. Esa era la vida que llevaba Martín Lutero por aquel entonces. Bueno, los directivos de la Universidad de Erfurt se dieron cuenta de que estaban recibiendo este trato, entonces de alguna manera ejercieron alguna influencia sobre el convento para que lo sacaran de aquella situación y él tuviese, digamos, un trato diferente. En todo caso, Martín Lutero tuvo una actitud muy humilde en ese trato que recibía, lo recibió con mucha paciencia, y de hecho él lo recibió porque él quería, con sus buenas obras, con su obediencia, con ese martirizar su propio cuerpo, quería recibir la santificación, porque él sabía que era pecador. Y estaba explorando esa forma de recibir, digamos, la santificación, ¿no? Haciendo esas buenas obras, siendo obediente, siendo muy humilde, humillándose, haciendo todas estas obras. Y él quería que a través de esas obras, digamos, obtener ese perdón de los pecados, ¿no? Un día, estando allí
en esas labores descubre una Biblia. Antes él no conocía la Biblia, ¿no? Descubrió una Biblia. Dice que la historia que era una Biblia que estaba atada con una cadena, ¿no? Y él llegaba allí a leerla. Cuando descubrió la Biblia, para él fue un descubrimiento maravilloso, extraordinario. Dice que él se dedicaba horas y horas a estudiar la Biblia, a leerla, porque para él era fascinante ese gran descubrimiento. Dice que en el convento se familiarizó de tal forma con la Biblia que sabía lo que había en cada página de la Biblia. Así la leía Martín Lutero, ¿no? Sabía qué había en cada página y podía hallar cualquier pasaje que le dijeran rápidamente, ¿no? ¿Sí? Aún aquellos de Malaquías, de Habacuc, los podía encontrar rápidamente. Dice en una de sus frases: ningún estudio me placía entonces como el de la Sagrada Escritura. La física de Aristóteles la leí con gran repugnancia y el corazón se me abrazaba cuando podía finalmente volver a la Biblia. Qué bueno, ¿no? Este amor que él tenía por la Biblia porque quería descubrir esas verdades, ¿no? Que él en ese momento aún eran oscuras a sus ojos. Él se ordena sacerdote el 3 de abril de 1507. Termina ya sus estudios allí como sacerdote y desordenado, ¿no? Pero aún a pesar de terminar sus estudios, mantenía esa lucha en su corazón. Él sabía que era pecador, pero no sabía cómo librarse de ese pecado, ¿no? No lograba encontrar el perdón de Dios, no se sabía perdonado por Dios. Y allí aparece una vez más providencialmente un hombre que ejerció una gran influencia sobre Martín Lutero, que fue Juan de Staupitz. De este hombre se habla poco, ¿no? Pero realmente podríamos decir que él fue el discipulador de Martín Lutero. Y podríamos asegurar que era un hombre realmente creyente, ¿no? Este Juan de Staupitz. En sus conversaciones ellos se hicieron amigos. Dicen que Juan descubrió en Martín una persona especial, que atendía mucho, que prestaba mucha atención, que lo buscaba para aprender, y entonces se generó una gran amistad entre ellos dos. En una de esas conversaciones le dice Martín Lutero: en vano es que yo haga promesas a Dios, el pecado es siempre más fuerte que yo. ¿Qué les parece esa frase? ¿La hemos dicho alguna vez nosotros? Vanos son nuestros esfuerzos, hermanos. Siempre sabemos que las promesas de Dios, de nuestra propia naturaleza, con nuestras propias fuerzas, somos incapaces de cumplirlas, ¿no? Esa verdad estaba allí. Juan le contesta: oh amigo mío, le dice, yo he jurado más de 1000 veces a nuestro santo Dios vivir devotamente y no le he cumplido jamás. Jamás. Pero ya no quiero jurar porque sería falso. Si Dios no quiere concederme su gracia por el amor de Cristo y permitirme salir con felicidad de este mundo, cuando llegue la hora no podré, con todas mis promesas y buenas obras, subsistir en su presencia. Necesariamente habré de perecer. Qué gran verdad detrás de esto, ¿no? Está hablando de que la salvación no es por obras. Está hablando de este gran principio doctrinal, ¿no? La salvación no es por obras. Termina diciendo aquella frase que está subrayada: mira las llagas de Jesucristo, le dice Juan a Martín, mira las llagas de Jesucristo y la sangre que ha derramado. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos de tu Redentor. El Evangelio allí plasmado, ¿no? En estas frases de este hombre: échate en los brazos de tu Redentor. Acude a Cristo, le dice Juan. Bueno, él después de ser cura, Martín Lutero, lo envían a ser profesor. Sí. Fue profesor porque era un hombre brillante, ¿no? Era un hombre brillante en su quehacer. Se le asignó como profesor en teología en la Universidad de Erfurt. Bueno, estuvo combinando un poco entre la Universidad de Erfurt y la Universidad de Wittenberg. Allí ejerció como profesor, enseñaba clases de la Biblia. Pero comenzó a ejercer en su corazón una presión muy profunda, ese pasaje de Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y era un versículo que le martillaba al corazón de Martín Lutero, ¿no?
Él no podía entenderlo entonces, él estaba velado aún sus ojos para entender, pero comenzaba a retumbarle, a darle vueltas en su cabeza. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Si yo lo que he conocido es un Dios justo, pero iracundo, no un Dios justo y misericordioso. ¿Dónde está la misericordia del Señor? Mas el justo por la fe vivirá. Y esto comenzó a darle vueltas y a trabajar en el corazón de Martín Lutero. Ahí la palabra del Señor, ¿no? Obrando en él. Para aquel entonces lo envían a una misión a Roma, que también es otro hecho providencial del Señor. Lo envían allá a Roma. Él va con mucho deseo de conocer la gran ciudad, ¿no? Allí donde estaba el Papa, donde estaban los grandes prelados de la iglesia. Él llega con mucha ilusión a conocer a Roma, ¿no? Y se encuentra con una gran decepción de ver la corrupción que había en la iglesia, ¿no? Cuenta en algunos de sus escritos que él daba misas allí en Roma porque estuvo no sé cuánto tiempo, daba misas, pero sus compañeros que daban misas también terminaban muy deprisa, ¿no? Rapidito, y le decían a Martín Lutero, termina ya, déjalo. Y él era paciente, ¿no? Explicando allí en la misa. Y él se asombraba, ¿no? ¿Por qué razón hacen esto mis compañeros? Bueno, eso de hecho marcó su vida también, este viaje de Martín Lutero a Roma, porque descubrió las grandes verdades de la Iglesia Católica Romana. Descubrió que no era color de rosa, sino todo lo contrario. Había una profunda oscuridad en esa ciudad. Y todo esto pues fue alimentando en Martín Lutero su descontento con la religión de entonces, ¿no? Alimentando su descontento. Y aquella frase, aquel versículo de Romanos seguía en su cabeza, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuenta la historia que él cuando regresó de Roma cayó enfermo durante un tiempo y en su enfermedad esta frase, este versículo de la palabra seguía allí rondando en su cabeza. Y en esa enfermedad quizás encontró el momento adecuado para que aquel versículo cobrara vida en su corazón, ¿no? Y entendiera. Dice en su biografía Martín Lutero que en esa época de su enfermedad él se convirtió al Señor. Sí, fue una enfermedad para salvación, ¿no? Él entendió lo que significaba la gracia de Dios, el perdón de Dios en su vida. Bueno, dejemos por hoy aquí, hermanos, porque ha llegado la hora. El próximo domingo continuamos con la historia de Martín Lutero. Vamos a ver a partir del domingo entonces qué pasó con Martín Lutero después de que creyó en Jesucristo como Salvador, ¿no? La salvación solo por gracia. Bien, hermanos, tengamos un receso entonces de unos 15 minutos y regresamos luego al culto.